Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 165, nuestro segundo episodio del especial del Día de las Madres, con un episodio un poco tranqui, pero aún así aterrador. Si causé algún terror con el episodio de Gertrude Baniszewski, me enorgullezco de ello. Pero ahora vamos a una madre que mató a sus propios hijos, ya que una madre tiene el deber de cuidar y proteger a sus hijos en todo momento, pero hay veces que no lo hacen. Hoy les hablaré sobre una mujer que por la frustración de matrimonios frustrados torturó y asesinó a 2 de sus 6 hijos, además de obligar a sus hijos para encubrir sus crímenes. Este es el horrible caso de Theresa Knorr. Sí, un caso peor aún que el pasado de Gertrude Baniszewski, pero ahora van a ver qué cosa hizo esta señora. Pero antes, vamos por el principio. Theresa Jiminy Francine Knorr, que de soltera era Cross, nació el 14 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Fue la menor de 6 hijas de Sweeney Gay y James Cross, mejor conocido como Jimmy. La madre de Teresa tenía un hijo y una hija de un matrimonio anterior. Su padre trabajaba como ayudante en la elaboración de queso en una lechería local. Y con el tiempo ahorró lo suficiente para comprar una casa en Río Linda. A finales de la década de 1950, a Jim Cross le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, lo que le obligó a dejar su trabajo. Desarrolló depresión y, según se cuenta, desahogaba su frustración e ira con su familia. Swanee Cross se encargó de mantener a la familia económicamente. Teresa era muy cercana a su madre y quedó devastada cuando ésta falleció de insuficiencia cardíaca cognitiva el 2 de marzo de 1961. Incapaz de conservar la casa familiar, su padre la vendió. El 29 de septiembre de 1962, Teresa, de 16 años, se casó con Clifford Clyde Sanders, de 21, a quien había conocido unos meses antes. Inmediatamente abandonó la escuela secundaria y quedó embarazada. Y el 16 de julio del 63 dio a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders. El matrimonio fue inestable. Teresa era posesiva y acusaba repetidamente a Sanders de infidelidad. La pareja discutía con frecuencia y el 22 de junio del 64 ella afirmó que él la había golpeado en la casa durante una de esas discusiones. Denunció el incidente a la policía, pero se negó a presentar cargos contra Sanders. Los cargos de agresión fueron posteriormente retirados. El 6 de julio de 1964, el día después del cumpleaños de Sanders, la pareja discutía porque él había pasado su cumpleaños con amigos en lugar de en casa. En la discusión, Sanders supuestamente le informó a Teresa que la iba a dejar. Teresa se enfureció y le disparó a Sanders por la espalda con un rifle cuando salía a la puerta, matándolo. Teresa fue arrestada y acusada de asesinato de Sanders, de la cual se declaró inocente alegando que actuó en legítima defensa. Durante el juicio, Teresa, quien estaba embarazada de su segundo hijo, afirmó que le había disparado a Sanders porque era un alcohólico violento que la había maltratado físicamente. Varios familiares de Sanders testificaron que él no era ni violento ni abusivo, mientras que la fiscalía afirmó que Teresa mató a Sanders con malicia y sin provocación. La hermana de Sanders, Lydia Hansen, testificó que Teresa era posesiva y celosa y que mataría a Sanders antes de que cualquier otra mujer pudiera tenerlo. Teresa fue absuelta del asesinato de Sanders el 22 de septiembre
de 1964. Dio a luz a su segunda hija, Sheila Gay Sanders. El 16 de marzo del 65, tras el nacimiento de Sheila, Teresa comenzó a beber en exceso. Solía beber en el salón local de la Legión Americana, donde conoció a Estelle Thornsberry, un veterano discapacitado del ejército de los Estados Unidos. Los dos iniciaron una relación y finalmente se fueron con Thornsberry mientras salía a beber. Thornsberry empezó a cuestionar a Teresa cuando ella se ausentaba durante días seguidos y terminó la relación unos meses después, tras descubrir que tenía una aventura con su mejor amigo. Poco después de terminar su relación con Thornsberry, conoció a Robert Knorr, un soldado raso del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con quien inició una relación. Pronto quedó embarazada y la pareja se casó el 9 de julio de 1966. La tercera hija de Teresa, Suesan, es S-U-E-S-A-N, Marlene Knorr, nació el 27 de septiembre del 66. Robert Wallace Knorr Jr. nació el 31 de diciembre del 68, pésima fecha para cumplir años, y Teresa Mary Knorr, o Terry como conocían, quien nació el 5 de agosto de 1970. Sin embargo, el matrimonio de Teresa y Robert se deterioró después de que ella comenzó a acusarla de tener aventuras extramatrimoniales. Ambos concuyes eran conocidos por ser volátiles y se golpeaban constantemente entre sí y a los niños. Harto de las constantes acusaciones de su esposa, Robert la dejó en diciembre del 70 y obtuvo el divorcio en 1971. Después del divorcio, ¿dónde me quedé? Robert intentó ver a sus hijos, pero Teresa se lo impidió. Teresa se casó 2 veces más y en 1971 se casó con el trabajador ferroviario Ronald Pullman, pero el matrimonio fracasó cuando ella empezó a dejar a sus hijos con él mientras salía de fiesta y bebía toda la noche. Se divorció de ella en 1972 tras convencerse de que le era infiel. Su último matrimonio fue con el corrector de estilo del Sacramento Union, Chester Harris, o mejor conocido como Chet, con quien se casó en agosto de 1976. La hija de Teresa, Suesa, se encariñó con Harris, lo que provocó los celos de Teresa. Solicitó el divorcio de Harris en noviembre del 76, tras descubrir, según se informó, que a Harris le gustaba tomar fotografías de mujeres desnudas con su consentimiento. Teresa maltrataba física, verbal y psicológicamente a sus hijos, un comportamiento que se intensificó tras su cuarto divorcio. Además, aumentó muchísimo de peso y se aisló tanto que desconectó el teléfono fijo y se negó a permitir que los niños recibieran visitas. Knorr y sus hijos vivieron en Orangeville, California, durante muchos años antes de mudarse a un apartamento de 2 habitaciones en Sacramento. Según se informa, su hijo mayor Howard se fue de casa antes de la mudanza a Sacramento. Según los vecinos, el apartamento de Sacramento estaba sucio y olía a orina. Los vecinos también notaron que los niños, a quienes Knorr nunca dejaba salir, parecían temerosos, nerviosos e inquietos. Durante años, Knorr maltrató y torturó a sus hijos de diversas maneras, incluyendo golpes, alimentación forzada, quemaduras con cigarrillos y lanzamiento de cuchillos. Uno de los niños fue apuñalado y la madre limpió la herida y detuvo la hemorragia. Obligaba a sus hijos a sujetarse entre sí mientras los agredía con una paleta especial. En una ocasión, Knorr le apuntó con una pistola a la cabeza de su hija menor, Terry, y la amenazó de muerte. Knorr centró principalmente su ira y abusos a las hermanas mayores de Terry, Sheila y Susan. Terry declaró en una entrevista que su madre resentía de que Sheila y Susan estuvieran madurando y convirtiéndose en mujeres atractivas, mientras que ella se enfrentaba a las perspectivas de perder su belleza con la edad. Knorr también creía que su cuarto marido, Chet Harris, había convertido a Susan en bruja, por lo que Susan sufrió los peores abusos de Knorr. Tras una brutal paliza, Susan huyó de casa. La policía la detuvo y la internó en un hospital psiquiátrico, donde contó al personal que su madre abusaba de ella.
Nor negó las acusaciones de abuso y les dijo al personal del hospital que Susan tenía problemas mentales. Las autoridades interrogaron a los otros niños, pero por miedo negaron cualquier abuso. Susan fue devuelta a la custodia de su madre. Nor, como castigó inmediatamente a Susan, golpeándola con guantes de cuero y obligó a sus hermanos a turnarse para agredirla. En las semanas siguientes, Nor esposó a Susan a la mesa de la cocina y ordenó a otros hijos que la vigilaran, permaneciendo esposada bajo la mesa durante 2 años, permitiendo levantarse intermitentemente debido a las úlceras por presión y siendo alimentada a la fuerza. Si vomitaba, la obligaban a comerse el vómito. Anteriormente había obligado a Susan a abandonar la escuela y la había prohibido salir de casa. Nor también sacó a sus otros hijos de la escuela, les quitó el acceso a los teléfonos y no les permitió salir. La mayoría de ellos nunca pasó de 8º grado, tristemente. Durante 2 años, Nor torturó a Susan, esposándola debajo del comedor. Nor la alimentaba con una mano a mano de vez en cuando, pero tenía que llevar una mordaza. Finalmente, Susan no pudo soportar más la tortura y le rogó a su madre que la liberara. A la mañana siguiente, el 16 de julio de 1984, Nor se enfureció y comenzó a golpear a todos sus hijos. Desató a Susan por 1 minuto, pero le dio una pistola a Terry para que la apuntara y le disparara si se movía. Mientras Nor y los otros niños estaban en la cocina preparando avena, uno de ellos dejó caer una cuchara. El ruido asustó a Susan, quien accidentalmente apretó el gatillo y disparó a Susan. Nor la volvió a encadenar inmediatamente debajo de la mesa del comedor, pero su única reacción ante el hecho de que su hija sangraba profusamente y suplicaba que la llevaran al hospital fue enfadarse porque su sangre había manchado la alfombra. Al parecer, esta mujer no es la madre del año. Así que Nor decidió cuidar, entre comillas, a Susan hasta que se recuperara, haciéndola permanecer en la bañera durante varias semanas. Susan sobrevivió al disparo y continuamente le rogó a su madre que la dejara ir. Nor exigió extraer la bala antes de dejar ir a Susan. Logró sacar la bala mientras Susan estaba inconsciente, lo que provocó una infección y sepsis. Ese mismo día, Nor empacó todas las pertenencias de Susan en bolsas de basura y después de atarle los brazos y las piernas y colocarle cinta adhesiva en la boca, ordenó a sus hijos Robert y William que la metieran en su coche. La llevaron a Squaw Valley, donde Robert y William la colocaron al costado de la carretera, encima de las bolsas de basura que contenían sus pertenencias. Nor ordenó a Robert que rociara las bolsas y a Susan con gasolina y les prendiera fuego. Robert pensó que ella estaba muerta, pero aún estaba viva. El cuerpo aún humeante de Susan fue encontrado al día siguiente. Debido al estado de sus restos, nunca se realizó una identificación positiva y Susan fue clasificada como un caso de homicidio John Doe número 4873-84. Susan tenía tan solo 17 años al momento de su muerte. Tras la muerte de Susan, Nor comenzó a dirigir la mayor parte de su ira y maltrato hacia su hija Sheila, de 20 años, obligándola a prostituirse en mayo de 1985 para mantener a la familia. Nor no trabajaba y recibía prestaciones por desempleo del estado de California. Nor estaba tan insatisfecha con esta situación debido a las grandes sumas de dinero que ganaba Sheila, que le permitía salir de casa cuando quisiera. Sin embargo, después de unas semanas, Nor se enfureció y acusó a Sheila de estar embarazada y de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual que, según Nor, se había contagiado de Sheila a través de un inodoro. Cuando Sheila negó las acusaciones, Nor la golpeó, la ató de pies y manos y la encerró en un pequeño armario sin ventilación. Nor prohibió a los demás niños darle comida o agua o abrir la puerta del armario, pero Terry desobedeció a su madre y le dio una cerveza a Sheila. Terry dijo más tarde, cito, ella, refiriéndose a Teresa, quería que Sheila confesara. Esa era la manera de mi madre, golpearlas hasta que confesaran. Para terminar con el castigo, Sheila confesó estar embarazada, pero Nor afirmó que mentía y se negó a dejarla de salir del armario. Sheila murió 3 días después, el 21 de junio del 85,
de deshidratación y desnutrición. North dejó el cuerpo de Sheila en el armario durante 3 días más antes de descubrir que estaba muerta. Una vez más ordenó a sus hijos, William y Robert, que se deshicieran del cuerpo de su hermana, que había comenzado a descomponerse y a llenar el departamento de un hedor nauseabundo. Los chicos colocaron el cuerpo de Sheila en una caja de cartón que desecharon cerca del aeropuerto Truckee, Tahoe. El cuerpo de Sheila fue descubierto unas horas después de haber sido desechado, pero nunca fue identificado positivamente y fue clasificado como Jane Doe número 6607-85. Cuando el cuerpo de Sheila había sido retirado del armario, el olor a descomposición aún persistía en el departamento. Y North temía que el olor y las pruebas físicas encontradas en el armario pudieran implicarle la muerte de Sheila. El 29 de septiembre del 86 sacó las pertenencias de la familia del apartamento y ordenó a Terry que lo incendiara para eliminar cualquier evidencia física. Durante la noche, Terry vertió 3 recipientes de líquido inflamable en el suelo del apartamento y le prendió fuego, pero el incendio causó pocos daños, ya que los vecinos lo reportaron rápidamente antes de que se propagara. El armario donde murió Sheila no sufrió daños. Tras el arresto de North, los investigadores pudieron retirar el subsuelo del armario para analizarlo en busca de evidencia física. Tras abandonar el apartamento de Sacramento, North se ocultó. Sus hijos Howard y William, que ya eran mayores de edad, rompieron todo contacto con ella. Terry, de 16 años, también se escapó de su madre y usó el documento de identidad de Sheila para hacerse pasar por adulta. El único hijo que permaneció con North fue Robert North Jr., de 19 años, que se mudó a Las Vegas, Nevada, e intentó pasar desapercibido. En noviembre de 1991, North Jr. fue arrestado tras disparar mortalmente a un camarero en un bar de Las Vegas durante un intento de robo. Fue condenado a 16 años de prisión. Poco después de su arresto, North dejó Las Vegas y se trasladó a Salt Lake City, Utah. Después de escapar de su madre, Terry intentó denunciar los asesinatos de sus hermanas a la policía de Utah, pero desestimaron sus historias como ficción, al igual que un terapeuta que visitó. El 28 de septiembre de 1993, Terry llamó a la línea directa del programa de televisión de Fox, America's Most Wanted, y le dijeron que se pusiera en contacto con los detectives del condado de Placer, California, donde se había encontrado el cuerpo de Susan. Los detectives del condado de Placer tomaron en serio sus afirmaciones y siguieron con una investigación vinculando pronto a las 2 Jane Does encontradas en el área en 1984 y 1985. Con las historias detalladas de Terry sobre las muertes de sus hermanas, William North fue arrestado el 4 de noviembre del 93 en Woodland, California, donde había estado viviendo y trabajando. Robert North Jr. fue acusado de los asesinatos de sus hermanas mientras cumplía su condena de 16 años en una prisión de Ely, Nevada. Las historias de William y Robert coincidían casi por completo. El 10 de noviembre del 93, la propia North fue arrestada en su casa en Salt Lake City. En el momento de su arresto, usaba su apellido soltera, Cross, y trabajaba como cuidadora de la madre de 86 años de su casero. El 15 de noviembre de 1993, Teresa North fue acusada de 2 cargos de asesinatos, 2 por cargo de conspiración para cometer asesinato y 2 cargos de circunstancias especiales, asesinato múltiple y asesinato por tortura. Inicialmente, North se declaró inocente, pero luego llegó a un acuerdo con la fiscalía tras enterarse de que su hijo Robert Jr. había cedido a testificar en su contra a cambio de una reducción de condena. Se declaró culpable con la condición de que se le condenara a la pena de muerte. El 17 de octubre de 95 North fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Se encuentra recluida en la Institución Correccional para Mujeres de California en Chino, California. Obtuvo una audiencia de libertad condicional en julio del 2019, pero se le denegó.
William Knorr fue sentenciado a libertad condicional y se le ordenó someterse a terapia para participar en el asesinato de su hermana Susan. A cambio de su testimonio, la fiscalía retiró todos los cargos contra Robert Knorr Jr., excepto un cargo de complicidad posterior al hecho con relación con el asesinato de Sheila. Robert Jr. se declaró culpable del cargo y fue sentenciado a 3 años de prisión, que cumplió simultáneamente con su sentencia de 16 años en Nevada. En 2016 fue sentenciado a 8 años de prisión por posesión de pornografía infantil. Después de huir de la casa de su madre, Terry Knorr se casó 2 veces y finalmente se mudó a Sandy, Utah, donde vivió con su segundo esposo. Trabajó como cajera en un supermercado en el mismo vecindario donde su madre también había vivido y trabajando antes de su arresto. Aparentemente, Teresa y Terry no sabían que vivían cerca y no tenían contacto. Terry Knorr murió a los 41 años en 2011. Tras el arresto de Teresa Knorr, la policía decidió reabrir el caso del asesinato de su hermana mayor, Rosemary Norris, quien fue encontrada estrangulada al final de una calle sin salida en el condado de Placer en 1985, después de ir de compras a Sacramento. Posteriormente, la policía determinó que Knorr no estuvo involucrada en la muerte de Norris. Su asesinato sigue a la fecha sin resolverse. Actualmente, Teresa Knorr tiene 80 años al momento que estoy grabando este episodio y sigue cumpliendo su condena. Y como saben, siempre todo caso de crimen inspira la cultura popular. La película de terror de 2010, The Afflicted, también titulada Another American Crime, está vagamente basada en el caso de Teresa Knorr. La película sigue los hechos reales a través de una línea de tiempo considerablemente comprimida. A diferencia del caso real, la película termina con la hija menor matando a su madre y a uno de sus hermanos antes de suicidarse. Los asesinatos fueron presentados en la serie de AIA Cold Case Files, que incluyó una entrevista exclusiva con Terry Knorr Walker. El caso también fue presentado en las series Most Evil, Wicked Attraction, Evil Lives Here y Deadly Woman. La segunda estrofa de In the Land de la artista folk pop Nicole Dolanger hace clara referencia al abuso que sufrieron las hijas de Knorr. Y este fue el caso de Teresa Knorr, una madre que no merecía ser madre y por el hecho de fracasar en matrimonios terminó con la vida de varias de sus hijas y también abusando y maltratando a sus hijos. Y como siempre les digo, no todas las mujeres están hechas para ser madres. Muchas en verdad, por alguna frustración, creen que pueden hacer lo que sean con su hija, pero no es cierto. No las maltraten, no las ataquen, ni mucho menos las torturen, porque pueden terminar como esta mujer. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya estamos nomás nos faltan 3 casos más y acabamos con este especial del Día de la Madre. Ahora en junio les tengo preparado algo interesante. Bueno, van a haber 2 casos no relacionados con fútbol, pero el resto a partir de que empiece el mundial hasta por ahí de julio, vamos a contar unos casos sobre fútbol. ¿De qué serán? Bueno, se los diré más adelante, no les quiero spoilear tanto. Por lo tanto, los invito a seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santiqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto me despido, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Y como este episodio se estrena el viernes antes del Día de la Madre, pues ¡feliz Día de la Madre! A todas, no maten ni torturen sus hijas, más bien. Bye. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.